Amigos, continuamos con Punto y Aparte. Gracias por estar acompañándonos. En el espacio anterior habíamos quedado en que, bueno, son muchas la diversidad de formas como el ser humano tiene para entender a Dios, ¿no? Para entender lo trascendente. Pero si yo le preguntara, si yo te pregunto, ¿cómo entonces podemos reconocer cuál es la forma justa, correcta de entender a Dios y cuál de toda esa gama, ¿verdad?, de dioses que a veces existen o que existen en nuestra humanidad debemos escoger como el Dios verdadero? Pregunta quizás complicada o quizás muy definitiva, pues. Tuve la oportunidad de ser líder espiritual o consejero espiritual en un colegio adventista. Sin embargo, reunía muchas religiones. Habían 13 confesiones religiosas en ese lugar. No solamente cristianos, sino de otras religiones también. Y me llamaba tanto la atención que los muchachos siempre anhelaban que se les respetara lo que ellos pensaban. En una oportunidad, una de las niñas perteneciente a una religión no cristiana me reclamaba por qué teníamos que estar nosotros en una semana de oración si yo no tengo la misma fe. Y me llamó mucho la atención. ¿Qué es una semana de oración para que nuestros amigos sepan, ¿no? Porque quizás es un término poco usual, ¿no? Sí, es una semana fuera de las clases normales, donde tomamos a los jóvenes durante hora y media, los llevamos al local religioso y tenemos una serie de cantos, oraciones y también temas basados en la palabra de Dios. Okay. Y esta chica justamente, no digamos que no creía en la Biblia, pero su confesión era otra. Ella tenía el mismo Dios pero con otro nombre. Y me reclamaba por qué yo tengo que estar allí. Y me llamó tanto la atención que conversamos con ella y aunque no estaba de acuerdo, se quedaba. Y al término, cuando se fue del colegio, ella me dijo, nunca voy a olvidar todo lo que aprendí en este colegio. Y quiero aclarar que esta joven tenía una fe que era profunda, sincera. Era una joven de quien nunca tuvimos algo que decir. No era cristiana. Sin embargo, había asumido algunos valores que venían del hogar, pero dijo que había aprendido muchas cosas. ¿Qué puedo decirte con esto? ¿Qué podía decirle David? Un hombre ya de tantos años, diferente a ella. Yo no podía decir otra cosa que no era lo que había aprendido, y era en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces tuvimos discusiones con jóvenes de diferentes creencias cristianas también, basadas en la misma Biblia? Pero al final terminábamos unidos, terminamos con una reflexión que iba más allá de la doctrina y era conocer verdaderamente el carácter de Dios. Y resumimos la historia en algo que quizá va a ser valioso para todos nosotros, y es: no sé qué piensas tú de Dios hoy. No sé dónde está, no sé dónde crees tú que puede estar ahora. Lo único que te puedo decir es lo que dice este libro, y como teólogo, y más que como teólogo, como ser humano que ha estudiado esto, es que la Biblia nos dice algo. Dios es amor. Un amor que va más allá de cualquier amor humano. Un amor que trasciende incluso en el momento de dolor. Cuando nos preguntamos, ¿por qué me sucede esto? Cuando tratamos de responder esa pregunta que ha hecho que muchos dejen de creer en Dios, David ha encontrado en ella consuelo. Quizá no va a evitar el hecho de que pueda perder los seres que tanto amo, pero cuando comprendo que hay un Dios que es amor, entonces sé que no es uno que está en un panteón, no es uno que tiene una religión solamente, es un Dios que está hoy con nosotros. Es un Dios capaz de amarnos, un Dios que es capaz de perdonar nuestros errores, de entender por qué lo hicimos y decirnos con toda la fuerza del corazón: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. O sea que para poder elegir o seleccionar un Dios a quien servir, ¿verdad?, a quien temer, necesitamos una referencia. Y me estás mencionando que la Biblia sería la referencia de Dios. Como teólogo les invito a que puedan leerla. Es un libro que ha trascendido la historia, ha trascendido a persecuciones, ha trascendido a cualquier tipo de intento de destruirla. Voltaire dijo en una oportunidad que no pasaría mucho tiempo antes de que él viera cómo la Biblia se iba a extinguir. Y qué paradoja de la vida, la casa de Voltaire ahora es convertida en la sociedad bíblica en Francia. Él murió, sin embargo el legado de la palabra de Dios permanece. Fue el primer libro que se imprimió. John Gutenberg decidió tomar este libro. En él podemos encontrar muchas lecciones de vida, muchas lecciones de fe. Puedes buscarlo tratando de encontrar el porqué de las cosas. Puedes ver un libro como algo doctrinal, pero la verdad es que Dios lo envió para que conocieras su carácter. Quizá no te vas a convertir nunca a la fe cristiana, pero por lo menos es el intento. Quizá al leerlo
encontrarás el verdadero carácter de Dios. O sea, de manera tal que la Biblia se convierte en un instructivo, ¿no? En un instructivo de cómo nosotros podemos reconciliarnos con Dios, ¿sí? Y si es un instructivo, pues me imagino que en el estudio que has realizado, la Biblia trae sus formas y maneras de cómo tratarse o cómo tratar a Dios. En ese sentido, ¿por qué tantos inventos, no? ¿Por qué tantos inventos de las personas en la forma como expresarse hacia Dios, Sí. de cómo encontrarse con Dios, si ya está escrito, ¿no? Y escrito por Él mismo, o sea, dicho por Él mismo, de cuáles son las formas, cuáles son las maneras, cómo nosotros debemos referirnos a Él, cómo debemos tratarnos entre Dios como ser creador y nosotros como seres creados, ¿no? ¿Por qué tanta mezcla entre lo que nosotros pensamos y lo que la Biblia dice, ¿no? El mismo Dios dice aquí, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Y lo acabamos de tocar unos minutos antes. El ser humano tiene el terrible pensamiento de creer que con cosas que él haga ya va a encontrar la reconciliación con Dios. Y Dios nos mira con aquella, según la Biblia, Dios nos mira y nos dice, es que no hay con nada que tú puedas hacer para que puedas ganar mi aprecio. Realmente tú puedes ofrecer lo mejor que tienes tú, pero desde la punta del pie hasta la coronilla, tú realmente no vales nada. Eres como una úlcera, es como una llaga. Yo a ti te amo por tal como eres. Y es importante en la relación con Dios o ese ser trascendente, que comprendamos que no hay nada que podamos hacer, que hacer cosas no nos va a dar de parte de Él bendiciones, o no hacerlas nos va a traer maldiciones. Él nos ama, es un hecho. Él es amor, es su carácter. Y tan eterno como puede ser, y tan trascendente como puede ser, el amor también lo es. Él no necesita que nosotros nos vistamos mejor, o que actuemos de una mejor manera, o que asistamos a tal lugar para igualmente amarnos. Pero el desafío de Él no es que Él te ame, sino que tú comiences a amarle. Y nunca le vas a amar si no le conoces. Y nunca le conocerás si no averiguas sobre Él. Por lo tanto, la lectura de la Biblia llega a ser bastante importante, ¿no? Porque es la forma como nosotros vamos a conocer, cómo nosotros debemos referirnos a Dios. Sí, ¿verdad? Y no seguir cometiendo los diferentes errores que a veces cometemos, ¿no? Como personas que vivimos en un mundo lleno de calamidades, de maldad, ¿no? Y ver cómo algunas religiones entienden de formas distintas, ¿no? Como debería entenderse la Biblia, ¿no? La Biblia inclusive se explica ella misma, ¿no? Sí. No es necesario que nosotros la entendamos o la inventemos, ¿no? Porque la Biblia es un libro, primero fue inspirado por el mismo Dios, como un libro de referencia, a través del cual nosotros debemos regir nuestra conducta y sobre todo cómo debemos referirnos hacia ese Dios que es tan importante para el ser humano. Porque el tema de hoy es precisamente sobre eso, sobre la necesidad de lo trascendente, la necesidad que el ser humano tiene sobre un Dios. Y mis amigos, si usted desea opinar o escribirnos, lo puede hacer a través de @esperanzatv.org.be y puede participar de este programa escribiéndonos y dándonos su opinión. Hemos llegado entonces a la conclusión en este espacio, antes de irnos a un corte, de que Dios nos escribió en la palabra, en la Biblia, la forma como nosotros debemos referirnos y debemos tratarlo. Sí. Y que nosotros ahora tenemos la misión importante de aceptar la Biblia como palabra de Dios. Ya volvemos, no se aparten porque ya regresamos.